Muy buenas noches, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Después de este tiempo de oración, de adoración, ha llegado esta parte en donde tenemos a un invitado para compartirnos la palabra de Dios. El día de hoy está con nosotros el pastor Rick Álvarez de Casa de Oración San Antonio. Buenas noches, pastor Rick, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Es un gusto y un placer estar aquí. Es una gran bendición de poder estar compartiendo este tiempo, sobre todo por la invitación y el permitirme estar compartiendo también la palabra de Dios, que es algo que me encanta hacer, ¿verdad? Todo lo que sea para edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y gracias, Pastor David, por la oportunidad que me das de estar compartiendo hoy en este día. Gracias, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Ese ha sido una de los objetivos que hemos tenido con este servicio online que tenemos los miércoles, que surgió cuando estaba Ajá. la pandemia, surgió con esta necesidad de reunirnos, de estar unidos de una u otra forma. Ya Ujú. ves que no se podía durante ese tiempo de manera presencial, así que surgió y se quedó. Y bueno, uno de los objetivos, decía, es, como decías tú, unir a la iglesia, que entre las casas de oración podamos conocernos, que podamos saber que hay otros pastores trabajando en la obra de Dios en otras ciudades, en otros países. Hemos tenido ya de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, bueno, de muchos lugares ya, y que sepan que hay casas de oración por todo el mundo, que hay palabra de Dios, que cada pastor está en su congregación predicando fuertemente la palabra de Dios, así que hay mucha palabra para los que somos de casa de oración, hay mucha palabra en casa, hay mucha palabra que nosotros podemos recibir de pastores que sabemos que tienen la misma doctrina que nosotros, que sabemos Ujú. que tienen la misma declaración de fe que nosotros tenemos, y eso, bueno, yo lo veo así como una manera de abrirlo a nosotros, entre nosotros mismos, y por supuesto siempre hay otros que también salen bendecidos, salen beneficiados. Así que, pastor, pues generalmente platicamos, tenemos una charla con el invitado, así como tendremos el día de hoy contigo, en la que tocamos pues parte de su vida en cuanto al testimonio, ¿no? Todos tenemos algo que decir acerca de cómo nos rescató el Señor, cómo nos salvó Él. Así que pues cuéntanos, primeramente empezamos por ahí, ¿cómo fue que el Señor te salvó? ¿Cómo llegaste al camino del Señor? Bueno, primeramente, les voy a decir, yo estoy en San Antonio, pero soy originario de California, ¿verdad? Y yo nací en North Hollywood, California, y me crié en el Valle de San Fernando, que es en Los Ángeles, es un poquito hacia el norte de Los Ángeles, y allí fue donde nací, en el Valle de San Fernando, y ahí crecí, en ese valle, y vengo de padres mexicanos. Mis padres son de Zacatecas. Ellos, en las más oportunidades que tenían, nos llevaban a México. Entonces tengo conocimiento de lo que es México, lo que es la cultura mexicana, porque incluso nos llevaba a México y vivíamos, convivíamos con la gente de México, lo del rancho, especialmente lo del rancho. Y, pues allá estuve viviendo también en México. La primera vez duré casi un año cuando tenía la edad de 13 años. A la edad de 15 años me volvió a mandar mi papá para Zacatecas y duré casi 2 años. Am, entonces, eso fue mi juventud, ¿verdad? Me mandó porque andaba muy mal en las calles de Los Ángeles, ¿verdad? Eso te iba a Y preguntar, eso te iba a preguntar porque no es común que un padre de acá envíe a su hijo a México. O sea, yo pensé, yo como papá dije, no, pues yo no sé si lo haría enviar a mi hijo David allá a Tampico, de sí, donde yo soy, pero pues ya respondiste a esa pregunta, ¿no? Fue por causa de tu comportamiento, quizás en la desesperación de tus padres, de qué hago para que el muchacho se componga, para que se enderece, lo mando para allá, ¿no? sí, sí, incluso me mandaba para allá y les decía tenía hermanos, yo soy el más chico, somos 9 de familia y de los 5 varones yo soy el más chico. Y mis hermanos los más grandes ya estaban allá en México, ya habían sido deportados y vivían allá. Mi papá les decía, pónganlo a trabajar allá, y no me mandaba dinero porque muchos que estaban allá les mandaban dinero y a mí no. Pero gracias a Dios que pues me ponía a trabajar y me enseñaron a trabajar duro.
Y eso es algo que le agradezco mucho a mi papá porque ya él estaba, como dices tú, desesperado. Ya había sido, me habían corrido de 3 middle schools porque yo tenía 13 años. Porque a la de 13 años yo me hice pandillero, entré a una pandilla y entonces estaba muy activo y me corrieron de las escuelas. Ya no hallaba mi papá qué hacer y me mandó para allá y era como un castigo y realmente venía y pues medio me componía pero volvía a la misma ciudad, volvía con los mismos amigos y pues al final otra vez volví a caer en las mismas pandillas, un poco más fuerte. Llegué a caer a la cárcel por vender droga salí del juvenile hall y cuando salí a las pocas semanas con un boleto de non-stop directo hasta Zacatecas y allá fui a dar con mi hermana la mayor, y ella también fue una gran parte de también moldearme, ¿verdad? En el aspecto de hacerme responsable, porque tampoco no era así, era dura conmigo y también me ponía a trabajar y pues sí, tuve en Zacatecas casi 2 años, en Villanueva, Zacatecas, y ya cuando vine ya venía un poco más tranquilo, pero todavía tenía la mentalidad de pandillero. Y, y pues y regresé, pero ya también me había frenado un poco porque los pocos años, los años más jóvenes, iba muy recio y muchos de mis amigos, incluso uno de mis primos que éramos muy, muy allegados, lo mataron y a muchos de mis amigos los mataron. Muchos estaban en las prisiones, incluso hoy todavía yo sé de algunos que fueron deportados porque muchos no eran nacidos en Estados Unidos y los deportaban en cuanto salían de la cárcel y ya están allá en Tijuana. Y entonces yo pude ver ahora ya de adulto puedo ver y reflexionar en el pasado y yo sabía que ahora entiendo que Dios tenía un plan perfecto porque me guardó de muchos incidentes que no tendríamos tiempo para estar hablando de todas las situaciones que viví en las calles de Los Ángeles, Pues sí ¿verdad? nos, Que era, ah, era, era una época muy, muy activa de es lo pandillas que en te los iba a decir. noventas. Sí, 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 esos años fueron como el auge de las pandillas, de ciertas drogas que empezaron a popularizarse y abrirse y a atacar muy duro a la juventud. Creo que sí, sí estábamos enterados de la mayoría de nosotros, ¿no? De cómo se vivió. sí, Pero algo que estaba reflexionando mientras que decías, Pastor Rick, era la persistencia de tus padres, cómo no se dieron ujú, por vencidos, porque hoy ujú, en día muchos padres rápidamente se dan por vencidos con sus hijos y les dan ujú, por su lado y les dan todo lo que quieren, les evitan todo aquello que no les gusta y eso pues no contribuye en nada con su sí, futuro, con eso que decías de volver a alguien responsable, de volverlo alguien que sea productivo, alguien que sea resolutivo. Hoy en día pues como que los papás desisten muy fácilmente y no sé si sea solo de hoy en día, sino que también quizás en el pasado. Yo en lo personal me identifico contigo porque, bueno, yo no llegué a ese punto en mi juventud, así como mencionabas tú, pero estuve cerca, ¿eh? sí, La persistencia de mis padres, a quienes les mando un abrazo y con quien estaré siempre agradecido, también pues fue algo que tuvo mucho que ver con que yo no me fuera tan desviado por el camino. A mí también me mandaron, yo estando allá en México, en Tampico, me mandaron con una tía a un rancho, porque yo era de la ciudad, ¿no? Pero el sí. castigo para mí era irme pues a estar aislado de la ciudad, allá con las cabras y con las chivas, ¿no? Para mí eso era un castigo y mis papás me mandaban para allá para precisamente que agarrara la onda. Y ahora se los agradezco. En su momento lo odiaba, ¿no? Pero ahora se los agradezco porque también igual en su desesperación, pues estaban tratando de formar a un hombre responsable. Ya después mis padres conocieron al Señor y la cosa fue por otro lado, ¿no? Pero qué bueno que hayan padres que no se den por vencidos. Para los padres que nos ven, sobre todo los padres varones, que hayan padres que no se den por vencidos, que luchen por sacar adelante a sus hijos en el buen camino. Sí, sí, definitivamente. Incluso yo creía que mi papá me odiaba, ¿verdad? Porque pues me mandaba para México y de 5 varones, pues todos fuimos terribles. Incluso, ya era una cadena que llevábamos desde el más grande que
él también a la edad de 12, 13 años, él comenzó una pandilla en los setentas. Y mi hermano, el otro, es que seguía medio, él se casó muy joven y no siguió, pero el que siguió de él, pues también en las pandillas, y el que es un poco más grande que yo, también pandillas, entonces ya era una cadenita. Y yo fui el único que yo creo que mi papá ya dijo, no, pues lo único que pues, me queda es de mandarlo para México. Y sí, ciertamente, me hizo más responsable, aunque regresé seguí en las pandillas, pero ya no tan activo. Y ya cuando tenía mis hijos, ya no, estaba en la pandilla, pero ya no, ahora sí, ya no, ah, era voluntario cuando se trataba de ir a misiones, porque nosotros decíamos eso, go on a mission, ¿verdad? Ir y pues hacer daño a otras pandillas o tener que hacer cosas, ¿verdad? A las demás pandillas, pero ya no era voluntario. Cuando de joven yo era uno de los primeros que brincaba y pues vamos. Y ya con los hijos pues me frené, ya trabajaba, incluso yo era un pandillero y muchos, había pandilleros que trabajaban, que trabajábamos y teníamos familias y éramos responsables, pero era algo que ya habíamos entrado. Y llegó el momento donde pude ya hablar con los que eran encargados, ¿verdad? Pude salir bien, ¿verdad? No, de la pandilla, simplemente le dije, ya tenía 24 años de edad y le dije, pues ahora sí, ya quiero dedicarme a mi familia. Y me respetaron. Ya me habían dicho el que estaba encargado, dijo, "Ay, ya, you put in the work, y ya hiciste el tiempo". Y pues muchos de mis amigos ya habían muerto y pues de una manera ya salí, pero yo tenía mi familia y yo quería salir de California porque miraba que todo estaba muy mal en las escuelas, la maldad. Aquí en San Antonio está mal, pero cuando yo llegué, pero no nada que ver con Los Ángeles. Los Ángeles siempre ha sido muy, muy avanzado en la maldad, comparación de muchas otras ciudades. Entonces salí de allí en el 2005, compramos una casa aquí, yo y mi esposa en San Antonio y nos venimos. Y mi esposa en el 2000, creo que fue como en el 2008. Sí, fue en el 2008 que ella, buscando, ¿verdad? Regresar a la iglesia católica, ella ah, empezó a buscar de Dios porque ella tenía un anhelo, pero las iglesias aquí católicas le decían, no, tú perteneces a esa, y ella iba a aquella, no, tú perteneces a esa. Entonces la rechazaron, pero ahora podemos ver que Dios tenía un plan, porque había una vecina que se había mudado a esa cuadra que venía de California, y el que le vendió la casa incluso le dijo, mira, ellos ahí viven en la esquina y ellos también son de California. Y como ellos no conocían mucha gente, pues querían hacer amigos y empezó ella a hablar con mi esposa. Y ya al terminar le dijo a mi esposa que la invitaba a la iglesia. Y mi esposa, pues ansiosa, porque ya tenía tiempo buscando de llevar a mis hijos a la iglesia, que conocieran de las cosas de Dios. Esta vecina la invitó y le dijo, pero es una iglesia cristiana. Y mi esposa iba a rechazarlo porque ella pues era católica. Entonces, pero se acordó que una noche anterior ella pidiéndole a Dios que ella quería um, enseñar a los hijos en conocerlo, y conocer de Dios y hacer los sacramentos, ¿verdad? Que se acostumbran en la iglesia católica. Um, Ella se acordó de esa oración y pues le dijo que sí. Y entonces ella le dijo, ándale, pues el domingo vengo por ti. Y la hermana esta estaba un poquito tarde, pero porque le había dicho a la hora que tenía que estar en la iglesia, pero mi esposa miraba la hora y dice que se le hizo que ya no iba y ella fue caminando, oiga, va a ir a la iglesia. Sí, dice, nomás que se me hizo un poquito tarde. Dice, pero vámonos y se fueron. Y de ahí ella se conoció del Señor. Y anteriormente nosotros vivíamos una vida, pues de alguna manera, este, no muy bien en el matrimonio, porque incluso pues no teníamos tanto amor uno por el otro, ¿verdad? Pero al final pues estábamos juntos por los hijos, ¿verdad? Y era lo que nos mantenía, los hijos era lo que nos mantenía juntos, pero realmente no había una pasión, un amor.
pues a veces surgían los pleitos, ¿verdad? Verbales, insultos y todo eso. Yo le decía y ella me decía y me respondía y no se dejaba, ¿verdad? Pero ella empezó a ir a la iglesia con esta hermana y empezó a haber un cambio en ella. Ella empezó a cambiar su actitud y yo realmente pude ver su actitud totalmente diferente. Ya cuando había discusiones, nomás yo discutía y ella nomás me escuchaba. Y incluso yo a veces cuando me enojaba, la castigaba y le decía, ahora no vas a la iglesia. Y una hermana de la iglesia, que era esposa del pastor o pastora, y ella le llamó y le dijo, mi esposo me dice que no vaya a la iglesia. Y sabiamente le dijo, mira, si tu esposo no te deja ir, no vayas, órale al Señor. Y sí, le decía a mi esposa, no vayas, y se sometía, y no iba, y se ponía a orar, y de repente me da la gana y la dejaba ir, o a veces ella quería las células que se hacían y todo. Pero yo miré el cambio que había en su manera de tratarme, que incluso a veces la maltrataba y todo, y sin embargo me cocinaba, y yo a veces no me quería levantar del sillón porque llegaba alcanzado el trabajo y me traía la comida hasta donde estaba el sillón, y o sea que aunque yo la maltrataba, por más que la maltrataba, ella me atendía más. Y eso me sorprendía y llegó el punto donde ella me invitaba y yo siempre la rechazaba, pero conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Yo miraba su actitud de ella pues yo quería saber, pues, ¿por qué cambió tan drásticamente? Donde anteriormente hasta tomábamos juntos y ahora ya no tomaba ni nada. Incluso me daba hasta coraje porque ya no tomaba, ya no me acompañaba. Pero viendo su fe de ella, viendo su caminar, que ya no me discutía, eso me fue ganando. Hasta el punto que en el 2011, más o menos ahí, 2010, 2011, ah, llegué a un día a aceptar ir a la iglesia. Y fui y realmente de, de ese momento, ¿verdad? Y nacimos en una iglesia de esas, pues, de algo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Que abusan de los dones y todo eso. Pero sin embargo, pues Dios de ahí nos sacó y de ahí nací yo, ¿verdad? Yo pude sentir el Espíritu Santo haciendo la obra en mí, ¿verdad? Yo era una persona que muy enojona, corajuda, de temperamento corto. Yo amaba mi música, yo amaba mi vida, ¿verdad? Como la vivía. Era una persona que todo lo que hablaba eran puras groserías, ¿verdad? Y yo pude ver en el momento que fui bautizado por el Espíritu Santo un cambio drástico en mi vida donde honestamente ya no hablaba las maldiciones, ya no quería escuchar la música mundana, ya quería saber más del Señor pude ver cómo Dios transformó mi vida, ya no era la persona de corto fuse era Fecha una corta. persona, sí, mecha corta, sí, ya era más tranquilo, ya nos podemos llevar mejor, eh, este, fue un cambio drástico que realmente por eso, cuando alguien dice que nació de nuevo, pero no hay un cambio, digo, bueno, Señor, pues tú conoces su corazón, pero bueno, en lo que yo experimenté y lo que yo miré en mi esposa, que fueron unos cambios drásticos, Gloria a que Dios. solamente podía hacer Dios obrando en el corazón de un ser humano tan vil y tan despreciable, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo me daría vergüenza decir de todas las fechorías que hice en las pandillas allá, de tantas cosas malvadas, pero Dios conoce y sabe todo lo que Él me perdonó ¿De dónde nos y yo, sacó? sí, de dónde nos sacó. Y yo creo que eso de la transformación y de saber que me perdonó, tuve aún más amor por la obra, porque pues yo sé de dónde me sacó y qué transformación realmente hizo en mi corazón. Pero algo que me olvidó mencionar es que la única que era cristiana en mi familia era mi mamá y ella nos hablaba de Cristo en California, ¿verdad? Pero no, yo siempre la rechacé, nunca quise nada, pero yo continuaba con mis amistades
que no eran, y entonces sería muy difícil en la forma de que yo tenía contacto con pura gente que no quería nada con Dios. Incluso pues mi casa era una casa de parranderos allá en Los Ángeles. Y mi mamá siempre oraba, ella mantenía su oración y también ella fue una mujer que también enseñó mucho su fe. Mi mamá era una mujer que honestamente conocía lo básico de la Biblia, pero algo que sí les puedo decir es que mi mamá lo poco que ella conocía, lo vivía al máximo. Y yo creo que eso es a Sí, sí. veces el problema que tiene mucha gente que se quiere llenar de mucha información, pero no lo viven lo que ya saben, ¿verdad? Y algo que puedo testificar y mucha de la gente puede testificar tanto en Los Ángeles como en el rancho, es de que mi mamá era una mujer que realmente era que ella vivía lo que ella decía que era, que podíamos ver su caminar en Cristo. Incluso yo la cuestioné muchas veces porque yo no podía creer que ella fuera de esa manera. Muchas cosas que ella hacía, decía, no, hombre, ¿por qué va a perdonar a esa persona? Mire lo que le hizo. Mas, sin embargo, ella aplicaba mucho el perdón y bebía lo que ella conocía. Pero eh, más que nada fue las oraciones de mi esposa y de mi mamá. Más que nada también Wow, gloria a Dios. estaban orando las dos. Y el día que mi mamá supo que me convertí, para ella era que, decía ella que era mucho mejor que ganarse la lotería. Dice, Claro. para mí. Entonces, ella ya supo y en el 2012 ella murió. ¿Ah? Pero yo en el 2011 pues estuve yendo a esa iglesia y estuvimos congregándonos, estuvimos sirviendo porque pues no, ahí pues se apuntaba y luego te ponen a servir. Y no fue hasta en ese mismo año 2011 que escuché bueno, para decirles cómo llegué a casa de oración, Sí, ¿verdad? sí. El pastor estaba diciendo del púlpito que había una carta de un pastor que se estaba como quejando, que ya estaba cansado, ¿verdad? Y esta carta que estaba leyendo era la del pastor Chuy, que escribió una carta de que estaba cansado, ¿verdad? Pero cansado de todo lo que estaba viendo en las iglesias, ¿verdad? Y la leyó y lo dijo este pastor Chuy Olivares. Y en ese tiempo, pues a mí se me quedó ese nombre, pues yo sé que fue Dios que me puso ese nombre y dije, pues ¿quién es este pastor Chuy que está cansado? Y me metí en el internet y empecé a ver las predicaciones de ellos, de Chuy, del pastor Chuy, y las empecé a escuchar y escuchar y empecé a aprender mucho, aprendí mucho, me la pasaba trabajando en el taller y todos los días escuchaba puras enseñanzas Oye, Pastor Rick, y mande. y el pastor que leyó la carta, ¿la estaba leyendo como algo bueno o como tirándole mala onda? Y yo para mí lo pude perseverar con mi esposa que de mala onda. O sea, como, ¿cómo es Ya. posible que este pastor esté cansado y o sea, que de mala onda lo estaba haciendo? Pero fíjate cómo nosotros los pastores tenemos, lo que decimos tiene un impacto en la audiencia, porque digo, él estaba quizás tomando a mal lo que escribió el pastor Chuy y lo estaba leyendo y estaba dando su nombre y tú te pusiste a buscar al pastor Chuy, ¿no? O sea, como los pastores a veces no pensamos, ¿no? Puede ser Sí, algo bueno, pero sí, pues cuando no es algo bueno pues como que nos podemos afectar a nosotros mismos, ¿no? O sea, sí, yo a sí, veces me freno definitivamente. de decir, tengo libros y de decir, tal libro de tal autor, a veces me freno porque no estoy de acuerdo con todo lo que ese autor enseña. Sí, sí, Pues si yo recomiendo ese autor o siquiera lo cito, pues ya existe esa posibilidad de que las ovejas vayan y empiecen a consumir esa literatura, a escuchar las predicaciones y terminen confundidos, ¿no? En este sí. caso, pues obviamente fue algo bueno, ¿no? Que pudiste escuchar al pastor Chuy y ahí síguenos contando cómo fue la experiencia. Y de ahí empecé a escucharlo y estaba aquí trabajando con otro hermano que entre yo y él abrimos el taller y escuchando las enseñanzas y oye, y luego parábamos el video y buscamos en la Biblia, oh, mira, así dice lo que él dice. Y entonces, escuchando todo lo que el pastor Chuy hablaba, era lo que estábamos viendo en la iglesia. Llegó al punto donde un día hicieron un desafío de águilas, algo así y en ese desafío me acuerdo que
que pues andaban ungiendo a la gente con botellas de agua, aventando agua por todos lados, y este predicador mojando a la gente, ungiéndola con agua, y pues yo miraba y miraba y decía, pues esto se ve mal, y luego pues ya la gente como que medio se resbalaba en el piso, y dije, no, pues esto está mal, y empezaron que los de a 1000 de aquí, que los de a 500, y en eso se arrima una señora ya grande, como sus 70 años, con un relojito, cuando dijeron que los de a 100, y va y le dice al predicador, mire, aquí traigo este reloj, y lo ve y dice, no, dice, este no es de a 100, siéntese, ahorita yo le digo cuándo pase. Y me dio tanta tristeza y digo, wow, qué corazón de este hombre, ¿verdad? Pero ese fue como la gota que se derramó, ¿verdad? Para yo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor nos vamos, le digo, aquí está, le digo, y parece que hay una casa de oración, ¿verdad? Y fue en el 2012 que fuimos a visitar la casa de oración, y empezamos a visitar y nos gustó, ¿verdad? Y más sigamos escuchando las enseñanzas del pastor Chuy, y pues al último decidimos quedarnos en casa de oración en el 2002. Wow. Y de ahí seguimos, y nos movimos al edificio grande, ¿verdad? Miramos la mano de Dios obrando, y también ahí empezamos con los jóvenes. Yo empecé como Ujier, muchos de los hermanos que me conocen por años me conocen como el Ujier porque llegaban, y en ese tiempo pues yo estaba bien pelón, duré muchos años que arrapado y luego nomás con esta de candado, y, Todavía y mantenías este, el look californiano, ¿no? sí, sí, y todavía por muchos años lo mantuve, y entonces pues era un ujier que llegaba allí, digo, que ujier que recibía a la gente que llegaba allí, pero también estaba dando clase a los adolescentes, eran de 12 a 14, y de ahí empecé a darle clase a los jóvenes ya más grandes, y así me fui, y luego pues surgió lo que surgió en el 2000, incluso en el 2017 me salí por lo que estaba sucediendo, y me fui a una iglesia en inglés, ¿verdad? Pues, de alguna manera sana doctrina, ¿verdad? Porque sí estaban buenas las enseñanzas, ah, pero yo ya estaba como enseñado de la manera en casa de oración, ¿verdad? Estábamos adoctrinados, y algo que me pareció de las iglesias en inglés, que a veces tienden a ser un poco liberales, y no me gustó mucho en la forma de que eran liberales. Ellos todavía tomaban cerveza, que les voy a decir, pues yo sé que tomar una cerveza no es pecado, pero yo siempre he tenido la convicción de que estás como muy, muy a la orilla de caer en eso mismo si Dios te quitó todo eso, porque pues también anduve en la tomada, en drogas y todo eso. Nunca, gracias a Dios, nunca me hice adicto a las drogas, pero sí las consumí, y pues el alcohol no se diga. Entonces, para mí no estaba bien. Y otra cosa que no estoy a favor, y que ahí miren los de la alabanza que se empezaban a tatuar, ¿verdad? Poniéndose cosas, versículos bíblicos y todo eso, y pues ahí el de la alabanza, el pastor de la alabanza, pues ahí con ellos, oh, sí, está bonito y esto. Y dije, no, esto no es para mí, yo no quiero esto para mi familia. Es eso que Entonces decías, ahí, ¿no? De tener la información, porque dices que las enseñanzas estaban buenas, ¿no? De tener la sí, información, pero no llevarlo a la práctica. Entonces, es a veces en exactamente, donde algunos tropiezan en ese sentido, ¿no? De que aprendo algo de la palabra y en vez de ocuparme en aplicar eso que aprendí, aprendo sí, más y sí, aprendo más y aprendo más y nunca voy al terreno de la práctica. Y sí, yo creo que por ahí es donde va, ¿no? Donde es preferible estar en un lugar en donde esté la sana doctrina, pero que esa sana doctrina impacte las vidas de las personas, ¿no? sí, definitivamente, eso es lo que se necesita, y eso yo no lo miré ahí, y en eso pues sucedió la casa de oración en el que fue en el 2018. 2018. En 2018 la otra, y pues ahí estuvimos, ¿verdad? También nos hicimos parte y ahí estuvimos, y pues bueno, sucedió ahí lo que sucedió, ¿verdad?
ahí pues yo encargado de los ujieres, encargado de los jóvenes, les daba clases a los jóvenes, y pues ahí estaba encargado de esas ministerios, mi esposa pues encargada de los niños y trabajamos juntos ahí. Pues el Señor ha ido de alguna manera obrando nuestras vidas. Así. Así es. Pues nos ha tocado ser parte de ese llamado, de ese inicio de casa de oración. Es la tercera casa de oración que se Sí, abre en San Antonio, en la ciudad de San Antonio. Que bueno, cuando mencionas lo que pasó, pues bueno, para decirlo de una manera simple y que se pueda entender, pues algunas congregaciones que se abren, simplemente que inician como casa de oración, en ocasiones ya no es posible seguir trabajando con el ministerio por diferencias que nosotros dentro de Casa de Oración queremos pues, mantener, ¿no? O sea, no queremos movernos de cierta línea y hay ciertos pastores, ciertas iglesias que deciden ir por una línea diferente y nosotros pues simplemente respetamos, ¿no? Casa de Oración respeta el rumbo que cada pastor quiere tomar. Sin embargo, en esos giros que toman algunas congregaciones, algunos pastores, hay ovejas que deciden pues no ir hacia ese cambio con esos pastores, ya sea de doctrina o de gobierno de la iglesia, etcétera, y algunos se quedan como tú en algún momento, pues sin un lugar en donde congregarte, porque no estás de acuerdo con ese giro que están tomando algunas iglesias que salieron de casa de oración sí, o que las salieron, como pudiéramos decir vulgarmente. Entonces, pues bueno, surge eso, ¿no? Y también Dios obrando y la obra de Dios continuando. Y bueno, me tocó ser parte de ese inicio o reinicio de la casa de oración en San Antonio, que es en donde están ahora. Y bueno, nos tocó ir por allá en las primeras reuniones que se tuvieron. Recuerdo que vinieron acá en Houston, fue cuando platicamos, ¿no? La sí, posibilidad exactamente. de arrancar y hemos visto Sí, la mano de Dios, hemos visto desde ese arranque, ese inicio, que fue también un enero, por ahí, si sí, mal no recuerdo, un inicio de año. Están de aniversario, ¿no, Rick? sí, estamos cumpliendo 2 años. Ya, bueno, ya los cumplimos. Ya los cumplimos los 2 años, pero sí, ya 2 años en este enero, que en diciembre fue cuando tuvimos la junta contigo y el pastor Armando y pues los pastores de Guadalajara, los que se pudieron conectar. Y realmente pudimos ver la mano de Dios de que a veces entra la duda, ¿verdad? De que si realmente, ¿verdad? Hiciste La ¿cómo se decisión dice? correcta, La ¿no? decisión correcta, ¿verdad? Porque pues recuerda que llevo a mi familia, ¿verdad? Y pues ellos están viendo y captando y todo eso. Pero definitivamente cuando yo tomé la decisión, sentí paz, porque Casa de Oración ha sido un ministerio que yo he visto que ha permanecido en lo que es la sana doctrina, y algo que me tocó como líder en la última, también estar en los congresos de pastores y líderes, y algo que a mí me ha gustado mucho de Casa de Oración, que el ministerio cuando hacen las juntas o los congresos, realmente exhortan y nos animan a hacer lo correcto delante de Dios, y yo veo cómo usan la palabra para instruir a los pastores y líderes. Entonces yo veo cómo miraba yo todo eso y decía, wow, ya el que se desvía es porque él quiere, porque él se está desviando por su propio corazón, porque O la ya con el palabra, conocimiento, ¿no? Ya con el conocimiento, exactamente, sí, deliberadamente lo conozco, pero voy hacia el otro lado. sí, definitivamente. Entonces, es algo que a mí me gustó mucho, y yo realmente he sentido que Dios me trajo al ministerio de Casa de Oración, y por eso he permanecido en este ministerio de Casa de Oración, pues pudimos ver la mano de Dios cuando iniciamos, ¿verdad? Ustedes son testigos de todo lo que Dios hizo, pero también pudimos ver el respaldo de Casa de Oración usando al pastor David Guevara y al pastor Armando Monsiváis apoyándonos, porque como no nos dejaron como, pues ahí háganle como puedan, sino que se tomaron el tiempo de ustedes, de sus congregaciones, para venir a ayudar a esta obra que estaba iniciando. Y pues podemos ver cómo Dios ha bendecido, ¿verdad? Nos ha bendecido en esta congregación de manera espiritual.
¿verdad? Cómo Dios ha estado obrando en los hermanos, en las hermanas y más que nada, vemos también el crecimiento de la iglesia espiritualmente, ¿verdad? Que van creciendo, que sobre todo. Gloria a Dios. Sí, pues hemos estado ahí recientemente, hace unos meses estuvimos por allá y nos dio muchísimo gusto el ver cómo la obra está avanzando, cómo los hermanos están creciendo, están en un lugar más grande y bueno, pues es el crecimiento natural, ¿no? Lo que el Señor Amén. tenía reservado. Yo estoy seguro de que el Señor siempre ha tenido un plan con San Antonio y el Ministerio Casa de Oración específicamente. Y bueno, pues cuando el Señor tiene un plan, lo cumple, ¿no? Somos Amén. nosotros los que a veces nos movemos de la foto como dicen, ¿no? El que se Sí. mueve no sale en la foto y el señor de todas maneras toma la foto y algunos pues se hacen a un lado y yo quiero ser de los que están en la foto y estoy seguro de que también tú y tu esposa, Araceli, tu familia, que también pues han hecho pues un gran trabajo junto con el pastor Isaí El y pastor ahora Isaí que después está ahí de con años de nosotros. no tener pastor en casa de oración, desde que esos años que comentas, ahora de a dos pastores tienen y es una gran bendición el poder ver eso. Y también pues que estuvieron organizando el Congreso de Matrimonios el año pasado, que fue un éxito también. Los que fuimos pues pudimos recibir palabra y no extrañamos Cancún, ¿verdad? A pesar de que no había playa, fue una gran bendición y eso también pues Sí, gracias a la labor de ustedes en conjunto con Houston sí, con Jacksboro, pues fue una gran bendición y ya estamos esperando el que viene, Pastor Rick, ¿verdad? Próximamente vamos a estar dando amén. detalles para este Congreso de Matrimonios en San Antonio. Sí, primeramente Dios ya pronto, ya estábamos dando los detalles para que la gente se apunte y pues pueda venir y más que nada disfrutar de la palabra de Dios como pareja, ¿verdad? Que la palabra de Dios estuvo muy, muy edificante para todos los matrimonios Gloria a y Dios. pudimos ver cómo los matrimonios salieron edificados de tener un tiempo aquí, ¿verdad? Y a solas sin los hijos porque pues sabemos que muchos no pueden salir para México, pero de igual, muchos que podemos salir nos gozamos. Yo me gocé viendo las parejas, cómo me los encontraba solos caminando y decía, les decía, oye, ¿y dónde están No, es que decidimos andar solos juntos. Digo, wow, qué bueno que se tomaron el tiempo y sí, Que pase pudimos ver más la mano de seguido. Dios. Que eso Sí, pase más seguido, ¿verdad? Entre las parejas. sí. No, pues, Pastor, gracias por la plática. Hombre, ya se nos fueron 40 minutos Ay, ay, platicando, ay. pero ha sido muy edificante, ha sido de mucha bendición el poder platicar. Hemos aprendido, seguramente los que están viendo también han aprendido y han sido bendecidos. Así que bueno, voy a apagar mi cámara, mi micrófono, para que puedas compartirnos este mensaje a los varones. Hablando de matrimonio, pues el varón es el primer interesado en este tema del matrimonio y los varones que están escuchando pues también están listos ya para recibir la palabra que el Señor te dio. Así que adelante, Amén. Pastor Rick, está con nosotros el Bueno, Pastor Ricardo Álvarez de Casa de Oración San Antonio, Texas. Adelante, Pastor, cuando finalices y estés orando, me uno contigo para después despedir. Bendiciones, ok. adelante, Pastor. Ok, pues bueno, vamos a iniciar con una oración que el Señor me ayude pues exponer la palabra que Él me dio. Esta palabra ya me la había hecho hace tiempo y pues algo que quería compartir. Cuando el pastor David me, ah, me invitó a compartir, Dios ya me había dado esta palabra, esta enseñanza que era para varones especialmente. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos entender. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me das de poder compartir tu palabra, que siempre es una bendición, Señor, poder compartir. Te doy gracias por la vida del pastor David, por su congregación que han abierto este canal para poder exponer tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que harás, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, úsame. Amén y amén. Bueno, uh, la enseñanza que me tocó hoy de dar es de varones y la enseñanza se llama Varones construyendo el hogar en la fe en Dios. Es algo muy importante como varones que estemos mostrando la fe que tenemos en Dios como varones. Pero también quiero dar una estadística acerca de la importancia del hombre en las familias. Y para eso me metí pues a buscar y encontré algo de estadísticas acerca de la importancia de los padres, del padre en el hogar, que es muy necesario para instruir a los hijos
en la familia. Y algo que encontré dice que Estados Unidos tiene tiene la tasa más alta de niños en hogares con un solo padre, ya sea mamá o papá, que cualquier otra nación del mundo. Se dice las estadísticas que hay 18 millones de niños sin padre en el hogar, o sea que no tienen a un rol de un varón en su hogar. Pero lo que más sorprende es el efecto de los hijos en la ausencia del padre, la figura masculina en la vida de los hijos. Los padres están ausentes en un aproximadamente 80% de los hogares en cada familia, pues, donde hay niños. Las familias sin padre tienen 4 veces más probabilidades de vivir en la pobreza que las familias con parejas casadas. Los niños sin padre tienen más probabilidades de abusar de las drogas y mostrar signos de comportamiento delictivo, o sea, ser delincuentes. La ausencia del padre es más propensa a ser personas violentas, ya sean el hombre o la mujer, ¿verdad? Sin el padre en el diario vivir. El 70% de los jóvenes que están en las instituciones como Juvenile Hall son jóvenes que no tienen un padre en el hogar. La mayoría de los adolescentes que ingresan a los sistemas jurídicos han sufrido abandono de los padres. Y a veces los padres abandonan a los hijos por el abuso o sustancia o simplemente por andar con otras mujeres en un hogar disfuncional. Y se dice que un estudio de 75 delincuentes en la juvenil, el 66% experimentan falta de padre. Entonces, muchos de los que están en las cárceles y todo eso en la juvenile hall es por falta de un padre en el hogar y que son entre 30 a 20 veces más probable a ser encarcelados los hijos sin padre en el hogar. Los maestros han dicho y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afirman que la falta de la supervisión de un padre en el hogar es un factor muy importante y contribuye mucho a la violencia en las escuelas. El estudio se dice que de 56 tiroteos en las escuelas, que solo el 10% de los que cometieron este delito fueron creados en un hogar estable y con a ambos padres en el hogar. Entonces, podemos ver qué tan necesario es un varón en un hogar. También pude ver que el 75% de los pacientes adolescentes en centros de abuso de sustancias provienen de hogares sin padre. Entonces podemos ver también que 2 millones de prisioneros en los Estados Unidos, que son un aproximado de 80,000 personas o hombres que están en las cárceles son padres pues tienen hijos por un lado, por otro, pero estas personas están encarceladas y sus hijos están siendo creados sin sus padres. Así es que es muy importante el varón en el hogar. Es muy importante que siempre el padre esté involucrado con los hijos, que siempre esté al tanto. Es un gran factor de la vida de los hijos. No que la madre no sea importante, pero el padre de alguna manera, la mayoría de las veces significa autoridad en el hogar. Entonces es muy fundamental el rol de un padre y muy necesario en los hogares. Como varones tenemos la responsabilidad con el Señor de cuidar de nuestras esposas, de cuidar de nuestros hijos, de protegerlos. Tenemos esa responsabilidad como varones de instruir y enseñar a nuestros hijos en todo, pero sobre todo en lo espiritual, y eso incluye también enseñar a nuestras esposas en lo espiritual. Necesitamos estar siendo preparados para poder enseñar a nuestras esposas en los hogares, a nuestros hijos en los hogares, porque no solamente los domingos que van a poder recibir lo necesario para su vida espiritual. Pero algo que sí les puedo decir que cuando nosotros decidimos como cristianos seguir a Cristo, iniciamos en una vida de fe.
Eso es algo que escogimos o decidimos hacer, de vivir una vida como cristianos, pero vivir en la fe. Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, siendo justificados por la fe, es que tenemos la paz hacia con Dios. Es por fe. Todo esto procede de la fe, que podemos ser justificados delante de Dios. Somos santificados por la fe y andamos por fe, vivimos por la fe. Y esto es algo que como varones necesitamos de vivirlo para poder enseñarlo a nuestros hijos, porque no se trata de simplemente decirle a nuestros hijos de que ellos son santificados, de que tienen paz con Dios, de que por fe vivimos por la fe y podemos decirle todas estas cosas, pero no, lo que como varones tenemos la obligación de vivirlo para poder mostrarlo con hechos. La vida cristiana es una vida de fe. Tenemos confianza en lo que, en lo que Dios ha hecho y sabemos que Él hará exactamente todo lo que su palabra dice y lo cumplirá cada promesa de la que Él ha hecho. Yo sé que es difícil a veces mantener la fe. A veces tenemos las luchas, a veces hay sube y bajas en la fe por este mundo corrompido que arrastra a nuestras familias y de repente si nos descuidamos nos arrastra a nosotros. De repente puede llegar el desánimo, los hijos ya de algunos crecen, se apartan del Señor y hay veces que puede llegar el desánimo también, como yo lo he sabido de algunas personas que se desaniman del Señor porque la mujer no se somete y han hablado con los pastores y incluso pues nomás no pasa nada. También hay gente que pierde la fe o se desanima por las finanzas que no son saludables. O pues simplemente todo está bien en casa, los hijos, la mujer, pero te sientes como que estás estancado, no hay crecimiento espiritual empiezas como a disminuir en tu devocional, en tu buscar de Dios. Pero cualquiera que sea el problema o aflicción, eso no quita de que sigamos buscando del Señor. Y quizás llega el momento donde también dice, Señor, te sirvo, me mantengo en tu palabra, pero no veo las promesas de las que tú has hablado en tu palabra. Pero como varones, quizás no veamos todo esto, pero tenemos que mantener la fe. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios por fe. Tenemos que obedecer la palabra de Dios por fe, confiar y depender en Dios por la fe. Y algo que a veces no hacemos es esperar en el tiempo de Dios por fe. Todo esto se lleva a cabo, todo simplemente es por la fe en Dios. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1, que es el versículo clave. Ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Eso es la fe. Que aunque todo se está derrumbando alrededor, sabemos, confiamos que Dios nos tiene en sus manos. No importa las circunstancias, no importa incluso si hoy no tengo ganas de alabar al Señor, de todos sé que el Señor me está sosteniendo y sé que Él en su momento me va a restaurar, me va a levantar. Tenemos que mostrar la fe en nuestras familias. Somos la cabeza del hogar. Nosotros tenemos que caminar en la fe, mantenernos firmes y vivir cada día dependiendo de Dios, confiando en Dios. ¿Cómo podemos enseñar a nuestra familia la fe si no mostramos nuestra fe? Debemos de edificar, construir nuestra familia en la fe, en medio de este mundo de maldad que hay. Y hoy les voy a compartir un poquito de la vida, o básicamente voy a enfocarme en la vida de un hombre que vivía en un mundo igual que en estos tiempos. Y para eso vamos a Génesis 6:5.
Dice 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo para siempre, hacer siempre el mal. Y el Señor le empezó a haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Aquí en estos versículos podemos ver cómo Dios miró los deseos del hombre en su naturaleza, que eran solamente de hacer de maldad. Y eso lo estamos viendo hoy en estos tiempos. Yo lo pude ver en Los Ángeles, cómo la maldad del hombre se desarrolla. Incluso yo llegué a ver lo peor del corazón perverso de un hombre haciendo maldad. Entonces, en estos tiempos solo había maldad. Y algo que podemos ver que a Dios le dolió ver el corazón perverso de estos hombres. Dios no le dolió mucho de ver cómo esta generación se estaba destruyendo a sí mismo. Entonces estos hombres vivían una vida de perversidad, de maldad, enfrente de un Dios puro y sin mancha. Pero Jesús también nos lo había dicho, que como nosotros en estos tiempos, que como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que la maldad va a aumentar, no se va a hacer menos, y lo estamos viendo más y más en estos tiempos. Pero algo que Jesús nos decía, en otras palabras, que la condición del mundo antes de la venida de Jesús serán como las condiciones del mundo antes del diluvio, o quizás y va a ser hasta peor, honestamente. Podemos ver en Génesis la perversión sexual del hombre en ese tiempo, la actividad demoníaca, lo malo del corazón del hombre y la corrupción generalizada de violencia del hombre. Y eso es algo que lo estamos viviendo también nosotros. Pero Génesis 6:7 dice, entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Podemos ver que Dios declara cuánto detesta el pecado. Tanto lo detesta que hay juicio, que el juicio que él traerá se extenderá, se extendió a los animales y hubo una destrucción amarga total de todo el mundo en esa época. Terminó con todo impío, todo lo que había. Toda la creación estaba sujeta a juicio por el pecado del hombre. Quienes cometen pecado es un agravio a la bondad de un Dios creador de todo. Hermanos, el pecado es una influencia destructora, destruye la vida humana, destruye los animales, destruye la tierra, la belleza de la tierra, destruye los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros, va a destruir nuestras familias. Y es por eso que como varones es necesario de vivir y practicar la fe. Dice Génesis 6:8, pero Noé salió, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? Bueno, en el original dice que, no lo voy a decir la palabra, pero significaba que era un hombre justo, un hombre legal, recto. Esa era lo que significaba ser justo en el original, la palabra que se usa en la Biblia. Era un hombre perfecto en su generación, en todas las cosas que él hacía, era perfecto, o sea, delante de Dios. Ah, era una persona que se mantenía ah, haciendo la voluntad de Dios. Nunca se apartaba de los principios ni la práctica de lo que Dios había establecido. ¿Verdad? Porque si sabemos que en este entonces pues no había una Biblia en sí para que él se guiara, pero Dios había estampado ya había puesto su palabra en el corazón del hombre, como nos dice Romanos, el del bien y el mal. Entonces aquí da a entender que Noé se inclinaba siempre por hacer lo correcto, lo que su conciencia le decía que estaba bien.
Entonces Noé caminaba con Dios. No solo era justo en su conducta, sino que era piadoso y tenía comunión continua con Dios. Por eso podemos ver o vamos a ver que Dios hablaba con él. Y así como Noé también fue Enoc que caminó con Dios. Pero sigamos con Noé. En Génesis 6:10 dice, Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido y su camino sobre toda la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlo junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés y harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera le harás de 300 codos, uh, el arca de 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Algo que podemos ver aquí de Noé, que tenía una comunión buena con Dios. Dios le habla a Noé, le da instrucción y le dice, construye. Construir en la fe involucra escuchar a Dios. Eso eso es lo que se lleva a cabo. Construir en la fe eso es también escuchar la voz de Dios. Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchas serán los años de tu vida. Dice Proverbios 4:10. Y aquí podemos ver que realmente Noé estaba haciendo esto, escuchando la voz de Dios. Y este fue el caso de Noé, que serían muchos sus años de vida que iba a vivir al escuchar la voz de Dios. Uh, Jesús también dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto de Jesús aplica a nosotros en estos tiempos. Significa que Él escucha, ¿no? Nosotros escuchamos su voz, pero no tan solo escuchamos su voz, sino que obedecemos los mandamientos. Debemos de escuchar y hacer para poder enseñar a nuestra familia caminar en la fe. Debemos de mostrar la fe. Voy a leer esos mismos versículos, pero en palabra de Dios para todos. Dice Génesis 6:14 y 15, en palabra de Dios para todos, dice, construye para ti un barco de madera de ciprés con habitaciones, cúbrelo con brea por dentro y por fuera. El 6:15 dice, construye el barco de este tamaño, 135 metros de largo, 25 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Aquí lo que me quiero enfocar es donde Noé construye el arca, ¿verdad? Pero lo que estaba haciendo Noé, construyendo un arca que salvaría a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Sin darse cuenta, Noé estaba construyendo el arca, pero también estaba edificando, construyendo la fe, porque sus hijos lo estaban viendo, estaban examinando a Noé construyendo esta arca y miraban cómo lo hacía con fe. Y entonces él sin darse cuenta, quizás no se daba cuenta, pero él estaba influenciando en su familia por la fe que él tenía en lo que Dios le había dicho. Y si analizamos, hasta este momento no existía la lluvia, solo existía la brisa. Y nunca se miró lluvia anteriormente, pero algo que podemos ver que por fe Noé lo creyó y no dudó lo que Dios le había dicho. No dudó de sus palabras de Dios y confió lo que Dios le había dicho. Escuchó, oyó y obró y construyó por fe. Entonces Noé dio un ejemplo a sus hijos, a sus nueras, a su esposa, de creerle a Dios lo que él había dicho en su palabra. Aunque aquí no vemos que dice que Noé tuvo fe, pero podemos ver sus acciones que muestra su fe. Nosotros como varones necesitamos vivir por fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Continuemos en Génesis 6:16.
Me voy a ir brincando versículos nomás para ir dando los puntos de lo que quiero uh, uh, hablar. En el 16 dice, le harás una ventana que terminará en un codo del techo y pondrás la puerta en su costado, harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí podemos ver que Dios estaba estableciendo un pacto con la familia de Noé. Y de esa manera, él y toda su casa sería salva del juicio que venía a este mundo, bueno, al mundo en el que estaba Noé. Un hombre que le creyó a Dios, teniendo fe. Génesis 6:22 dice, así lo hizo Noé conforme todo lo que Dios le había mandado y así lo hizo. Entonces, Noé no tan solo escuchó la voz de Dios, pero también su fe lo llevó a obedecer, haciendo todo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, no tan solo tenemos que escuchar la voz de Dios, pero no, necesitamos obedecer por fe. Y eso es lo que Noé nos enseña, obedecer por fe. Dice Deuteronomio 39:10, dice, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se le deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor, y ahí está la clave, si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que está escrito en este libro de la ley, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces la clave aquí es si obedeces la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos ha mandado. Hay una promesa sobre nuestro hogar, en nuestros hijos, que veremos esa promesa como la miró Noé en su familia. Incluso su familia y todos los animales que iban con Noé en esa arca. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Aquí es otro versículo que habla de oír, obedecer y hacer, ¿verdad? Obedecer, ahí donde dice práctica, eso lo podemos ver como hacer, uh, obedecer y practicarlo, edificar, construir sobre nuestra fe en Cristo Jesús. Otro versículo que quiero compartir es palabra de Dios para todos. Lo voy a leer, Juan 14:23, donde Jesús dice aquí, Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará y vendrá a él y viviremos con él. Cuando somos el cristiano genuino, el varón genuino que realmente ama a Jesús, obedece y pone por obra las enseñanzas de Jesús. Y no tan solo las pone por obra las enseñanzas de Jesús, pero también las enseña a sus hijos, a su esposa. Y esto es para construir nuestro hogar basado en la fe en Dios. Entonces es muy importante obedecer, escuchar, obedecer y hacer. Génesis 7:4 dice, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra, 40 días, 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que ha creado. Y Noé hizo conforme todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Aquí podemos ver que Noé entró en el arca por la fe que puso en Dios.
la confianza, la dependencia en Dios. Y nosotros también como varones deberemos de vivir una vida confiando y poniendo esa confianza en Dios. Entonces, como varones debemos de confiar y depender totalmente en Dios. Ese es un ejemplo que Noé nos da aquí. El Salmo 143, 8 dice, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Este de oír hazme oír tu misericordia, era el rey David que estaba apelando a Dios en base a su confianza en Dios. Era como si David orara, Señor, genuinamente dependo de ti. Y esta es una oración que cada uno de nosotros como varones deberíamos de tener en nuestro caminar, ¿verdad? De orar, Señor, yo genuinamente dependo de ti, confío en ti. Otra escritura que les puedo dar es Hebreos 13:6. Dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Hermanos, nuestra confianza, nuestra, nuestra dependencia de Dios nos llevará a tener un verdadero contentamiento que viene solo cuando confiamos en Dios para satisfacer todas nuestras necesidades, para que sean y para que Dios sea nuestra seguridad. Y algo que les puedo decir que es increíble que con frecuencia somos propensos a poner nuestra seguridad incluso encontrar nuestro contentamiento en cosas que son mucho menos confiables y seguras que Dios. Y necesitamos de tener esa certeza de la fe, de confiar y tener ese contentamiento porque sabemos que Dios nos tiene en sus manos, que Él siempre estará con nosotros. Y es una de las promesas que Jesucristo hizo, que siempre estaría con nosotros. Otra escritura que quiero compartir, Jeremías 17:7 y 8. Dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temeré cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Nosotros debemos de siempre confiar y no parar de dar fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de nuestra fe, porque el Señor va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Entonces nosotros, nuestro deber es confiar completamente en Dios, de depender que Él nos va a ayudar y va a cumplirlo todo lo que Él ha prometido. Es por la gracia que Dios que podemos respirar. Es por la gracia en Dios que tenemos trabajo. Todo, todos nosotros dependemos de Él. No hay nada que esté fuera de sus manos. ¿Habrá algo absoluto aparte de Dios? No, no hay nada. No podemos decir absolutamente estar seguros de que hoy voy a salir a trabajar y voy a regresar a mi casa, o de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque dependemos en todo momento de Dios, porque esa es la posición de nuestra seguridad, de toda nuestra confianza que está en el Señor, que Él proveerá todo. Él es el que nos guarda, Él es el que nos sostendrá seguramente en sus manos. Cuando, cuando nos va bien financieramente, cuando nos va bien emocionalmente y quizás todo se ve muy bien y empezamos a dejar de depender en Dios, ya vamos equivocados porque ya estamos sacando a Dios de nuestra vida, de que Él sea nuestra dependencia. Y es muy importante guardar nuestra dependencia en Dios. Necesitamos a Dios todos los días, necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas todos los días. Y ya por último,
Voy a ir a Génesis 8, voy a leer unos versículos, dice, después envió una paloma para ver si las aguas había disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que se volvió a él. Se volvió al arca porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó un, aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que el agua había disminuido sobre la tierra. Génesis 8:12 dice, y esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Entonces podemos ver aquí en el 10, dice, y esperó aún otros 7 días. Y luego después acá en el 12 dice, esperó aún otros 7 días. Y el 13 dice, y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca, tú y contigo tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Podemos ver la fe de Noé, pero la fe de esperar en el tiempo de Dios para salir del arca con su mujer y sus hijos. Podemos ver que él esperó en el tiempo de Dios, que Dios le dijera, ¿verdad? Pudo tratar de salir antes de tiempo, ¿verdad? Ya desesperado, y me imagino estar encerrado en esa arca no ha de haber sido muy agradable, ¿verdad? No, no poder caminar por los montes o por aquí, por allá. Entonces pudo haber tratado de salir y buscar nadar a un lugar, o no, bueno, a lo mejor no sabía nada porque no había ni agua, pero yo me imagino que se pudo ver desesperado y salir de alguna manera y en el intento de buscar tierra hasta ahogarse, pero también pudo quedarse más tiempo dentro de la arca por temor. ¿Por qué temor? Pues acababa de ver toda la gente que moría, me imagino que escuchaba él gente tocándole ahí, diciéndole pues que los dejaban entrar, me imagino. ¿Verdad? Entonces él miró mucha gente morir, entonces quizás se pudo quedar ahí por temor, ansiedad, ¿verdad? De decir, ¿qué tal que si yo salgo de aquí y me muero? Pero no lo hizo, esperó. Y pudimos ver en unos versículos donde dice, y esperó. Pero todo fue en el tiempo de Dios, hasta que Dios no le dijo que saliera. Una fe sabe esperar en el tiempo de Dios. Eso es tener fe en Dios, esperar en su tiempo. Voy a leer otro versículo, palabra de Dios para todos, Isaías 64:4. Dice, desde hace mucho tiempo que nadie ha oído, escuchado, ni visto que un Dios que no sea tú obre en favor de los que esperan en ti. Te voy a leer una vez más. Desde hace mucho tiempo que nadie ha oído, ha escuchado ni ha visto que un Dios que no sea tú obre a favor de los que esperan en ti. ¿Qué es lo que vemos aquí? Debemos de ser hombres que esperamos en Dios en su tiempo y Él obrará. Entonces, si confiamos en Dios, debemos de actuar en eso, según la fe que tenemos, que Él nos guiará a hacer lo que tenemos que hacer. Nunca deberemos de pensar que Dios nos está pidiendo que hagamos cosas y como simplemente como diciéndote, quiero que vayas a hacer esto y toma, ahí te va, ve, hazlo, ¿verdad? No, Dios no trabaja de esa manera. Dios actúa cuando nos pone a trabajar.
Él cuando te manda a hacer algo, Él está ahí contigo, obrando contigo. Él se pone a obrar a favor de aquellos que esperan en Él. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo, pero en su tiempo de Él, y Él estará contigo. Si quieres que alguien obre a tu favor, ya sea en tu salud, en tus finanzas, en lo que sea, quieres que alguien tenga todo querrías que alguien tuviera el conocimiento de tu situación. Yo creo que sí, que no pondrías a cualquier persona que obrara a favor tuyo sin conocer tus asuntos. Entonces, algo que podemos a tomar de esto, que nosotros te debemos de esperar en el tiempo de Dios y dejar que Dios obre en nuestras familias, en nuestra vida. Y queremos a alguien que tenga el poder, que tenga la sabiduría para que todo funcione adecuadamente. Y solamente hay una persona que puede hacer todo esto, es el Dios Todopoderoso. Entonces Dios nos está diciendo que Él está dispuesto a obrar a favor de nosotros. Él está dispuesto a obrar para conseguirnos si es que necesitamos un trabajo. Él está dispuesto a ir y obrar para mostrarnos cómo hacer algo. Él está dispuesto a ir y obrar para conseguir un lugar donde vivir si es que necesitamos un lugar de vivir. Él está dispuesto a obrar a favor de todo aquel que espera en Él. Y la única manera que nosotros podemos esperar en Él es confiando en Él, poniendo nuestra confianza en Él. Porque muchas veces estamos listos para hacer cosas, seguir adelante, cuando vemos una oportunidad y decimos, mira, ahí está la oportunidad. Y pensamos que esta es una muy buena oportunidad, pero muchas veces no oramos, no le pedimos a Dios guianza, simplemente hacemos las cosas a nuestra manera porque pensamos que es correcto y lo hacemos en nuestro tiempo. Y muchas veces sale o casi siempre va a salir mal todo, cada vez que hacemos las cosas en nuestra manera. Dios quiere que escuchemos y que tengamos fe, que lo obedezcamos con fe, que dependamos de Él por fe y que por nuestra fe esperemos en Él. Y cuando hacemos esto, podemos reconocer el señorío de nuestro Señor en nuestra vida. Porque si te digo que crees en Jesucristo, que es el Señor de tu vida, la gran mayoría dirían que sí, por supuesto. Pero cuando Él te desafía y te dice, espera en algo que realmente quieres hacer, ¿es realmente Él el Señor de tu vida? ¿Esperas en Él o actúas en lo que tú quieres hacer? Das ese paso cuando Dios te está diciendo no lo hagas. No estás esperando en el tiempo del Señor. Y lo que tiende a suceder, que empezamos a jugar a ser Dios en nuestra vida. Pero si lo esperas, reconociendo que Él es el Señor de tu vida, lo que realmente estamos haciendo es adorándolo. Estamos dando adoración a Dios. Cuando reconocemos a Dios como el Señor de nuestra vida, esperamos lo que Él diga, lo que Él quiere para nuestra vida. Pastor Chuy hace poco dio la enseñanza de los propósitos, ¿verdad? Si en este año vamos a hacer propósitos míos o del Señor, yo escojo hacer los propósitos del Señor. Como varón tengo que tomar esa decisión y buscar del Señor para guianza, esperar en su tiempo, creerle, ¿verdad? Y que se haga su voluntad en mi vida, pero también que mi esposa y mis hijos puedan ver de igual manera eh, mi caminar por fe, que yo también estoy buscando la guianza del Señor, que no estoy haciendo cosas impulsivas sin esperar en el tiempo del Señor. Porque muchas personas no esperan el tiempo del Señor y es cuando entran en problemas. Muchos jóvenes se casan, mujercitas, señoritas, se casan con personas equivocadas porque no esperan en Dios. Palabra de Dios para todos, dice el Salmo 27:14, confíen en el Señor
sean fuertes y valientes y confíen en Él, que Él les ayudará. ¿Cómo podremos construir un hogar basado en la fe en Dios? Es creyéndole al Señor, lo que Él nos ha dicho en su palabra. Porque como dice Hebreos 11:1, ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. No podemos ver muchas cosas de lo que la palabra de Dios dice, pero lo creemos. Yo no miré que crucificaron a Jesús, pero lo creo. La Biblia dice que murió por mis pecados, lo creo, ¿verdad? Vemos lo que acabamos de leer, el diluvio, yo no lo viví, no lo miré, pero por la fe lo creo. Y eso es lo que tenemos que hacer como varones, vivir por la fe. Aunque no lo miramos, lo creemos como algo que pasó. Entonces, como varones, primeramente debemos de vivir por el ejemplo en la fe en Dios. Y de esa manera poder enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos vivir en la fe. ¿Cómo podremos darle algo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, algo que no tenemos nosotros mismos? No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, algo que podemos practicar nosotros mismos para enseñar a nuestras familias, escuchar la voz de Dios, obedeciendo a Dios por su palabra, por fe, confiando y dependiendo de Dios por fe, esperando en el tiempo de Dios por fe, y todo esto solamente sucede por fe. Es todo lo que tengo en esta enseñanza. Espero que sea edificante para ustedes, que para mí fue de mucha edificación de poder compartir, ¿verdad? Acerca de varones construyendo un hogar basado en la fe en Dios. Um, pero sí les doy gracias, gracias, Pastor David. Adelante, Pastor Rick. Gracias. Gracias por la palabra. Gracias por compartir con nosotros o dejarte usar por el Señor. Mucho que aplicar a nuestras vidas, muchos desafíos. Y pues le damos gracias a Dios. Podemos a despedir con una oración, si nos acompañas. Padre, gracias Sí, por permitirnos recibir palabra de parte del Pastor Rick. Gracias, Señor, por su vida, por la de su familia, por usarle, Señor. Te pido que les bendigas a él, a su congregación. Y, Señor, también a los varones que han escuchado, que hemos escuchado esta palabra, que la podamos atesorar en nuestro corazón y llevarla a cabo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Pastor Rick, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Les mandamos un gran saludo a todos nuestros hermanos por allá en San Antonio y esperamos pronto verles. Dios les bendiga. bueno, bendiciones y Dios les bendiga. Gracias, Pastor David, por darme la oportunidad. Y estamos ahí viéndonos y saludos a todos los que nos ven por este medio, que es una gran bendición. Yo también he escuchado algunas de las enseñanzas y han sido muy edificantes para mí. Y gracias, Pastor David, otra vez más. Gracias a Dios. Bendiciones. Gracias a ti, Pastor. Bendiciones. Sí, bendiciones.